pero lo importante es que no se trata de estándares, sino de principios, ¿sí? Lo interesante fue que ya no solamente nos interesaba que fuéramos nosotros como empresas quienes realizáramos exclusivamente este tipo de entrevista, sino para que los mismos psicólogos o los mismos profesionales que participaban en los procesos pudieran aplicarlo y generar un valor agregado en sus compañías, en sus empresas. Entonces fue por esto que hoy desde Sapiens hacemos esta masterclass para impulsar el curso que está próximo a salir. Es un curso abierto al público sobre teoría y técnica clínica para las entrevistas de selección de personal. Lo que les voy a presentar brevemente en esta clase va a ser una aproximación a lo que vamos a desarrollar en el curso que dará inicio el 4 de septiembre, donde vamos a profundizar punto por punto varios de los elementos que hoy vamos a introducir y mucho más. Bueno, les cuento, este curso es un curso que ya hemos tenido la oportunidad de brindar en empresas, entre ellas la Universidad de AFIT en Medellín y en la Universidad de los Andes en Bogotá, y que quisimos poder vincular también a personas por fuera de las organizaciones que también tuvieran interés en complementarse o en actualizarse en nuevas técnicas para dar mejoría en sus procesos de selección. Bueno, habiendo hecho esta introducción, eh, vamos a pensando qué hace que surja la necesidad de pensar en algo diferente a lo que tradicionalmente se implementa. Sabemos que desde 1970 se presenta el modelo por competencias, selección por competencias, a pesar de que no es sino hasta más o menos 1980 o 1990 incluso que se logra afianzar. Muy seguramente varios de ustedes conocerán un poco qué consiste el modelo, sobre todo por su autora, una de las autoras reconocidas, emblema, que es Marta Ales. Y bueno, dicen que toda época trae su necesidad y al mismo tiempo sus oportunidades, ¿no? Y en esta época ya había que profundizar más allá en el candidato desde las aptitudes. Entonces, claro, surge la pregunta, ¿tiene el candidato la competencia para ejercer el cargo? Entonces, para tratar de aproximarnos a eso, lo que se hace, dicho grosso modo, ¿será que el candidato traiga a la conciencia eventos o que traiga momentos donde experimentó mm, una situación determinada y que nos diga cómo afrontó dicha situación, ¿no? Por ejemplo, si yo me encuentro frente a un candidato que va a realizar funciones donde tendrá que atender peticiones, quejas y reclamos, tal como sería en un área de servicio al cliente, pues bueno, voy a tratar de que me ubique en una situación estresante y que haga lo posible por relatar cómo manejó dicha situación. Y además va a ser, para complejizar el ejemplo, un coordinador va a coordinar dicho grupo, entonces pues le voy a pedir que me ubique en una situación donde tuvo que manejar un grupo de personas y bueno, así sucesivamente con N competencias o las que se requieran. Ahora bien, se supone que con esto, sumado a la validación de unos aspectos como pruebas de conocimiento, incluso la puesta a prueba de un assessment center, un centro de valoración, diremos, en caso de aprobar, que nos encontramos con el candidato adecuado. Eso explicado en términos generales, ¿sí? Y acabo de introducir un caso. Tenemos dos candidatos. Ambos tienen los conocimientos requeridos, ¿sí? Tienen buena experiencia, ambos encajan en la demanda salarial, en la propuesta salarial. Y luego en la entrevista para ustedes, ambas personas resultaron ser agradables. Acá hay una pregunta. ¿Qué va a hacer entonces que ustedes se inclinen más por la persona A que por la persona B? Y resolver esa pregunta nos llevaría a preguntarnos por la constitución del pensamiento intuitivo. Es decir, es como cuando decimos que sentimos ese feeling, ¿no? Ese feeling más por uno que por otro. Y es parte de nuestro razonamiento, lo queramos o no, pero ese feeling puede tener un costo. Muy seguramente no es algo que hasta ahora haya sido nuevo, es algo que seguramente muchos de ustedes conocen.
Ahora, hay otras personas que dirán que si son tan parecidas, ese candidato A y B, ¿sí? Pues entonces van a escoger al adecuado em, a raíz de otras habilidades. Suelen ser habilidades blandas, por ejemplo, que si el candidato A y B, los candidatos A y B son muy similares, entonces voy a escoger A porque tiene mayores capacidades comunicativas que aparentemente la entrevista, las pruebas, sobre todo pruebas psicométricas, me develaron, ¿no? Ya depende de lo que se espere de la persona para el cargo, para poner como esa balanza de a quién contrataría. Sin embargo, para ello, a veces estas pruebas psicotécnicas y el tipo de entrevista que se ejecuta resulta ser insuficiente y si descuida otros aspectos dentro del mismo tema, que nos referíamos al mismo concepto del ser, ¿no? Debido a pensar que tal vez no haya otra forma de complementar los métodos tradicionales. Entonces eso nos va a ubicar en una pregunta y es, ¿qué otros métodos estoy dejando de lado para poder obtener mayor información que me lleve a plantear una posible decisión adecuada? ¿Sí? Dentro de la revisión de antecedentes que hicimos en la investigación, quisimos hacer algo más allá de lo usual. No solamente revisamos en qué convergen casi todas las investigaciones, qué similitudes tenían entre ellas en cuanto a su contenido, sino ver que la gran mayoría de ellas, por no decir casi todas, dejaban de lado el componente ontológico, es decir, la forma como se aproximan al sujeto desde temas personales. De hecho, muchas de ellas hacían énfasis en la importancia de hacer preguntas y tocar temas exclusivamente laborales y jamás preguntarse por aspectos como ideales, creencias, entre otras características, porque según las investigaciones hacían especial énfasis en lo delicado a nivel legal, pero en otras porque según decían, de poco o nada les generaba valor. Y muy seguramente muchos de ustedes tengan un pensamiento muy similar y yo diría que sería muy normal porque de hecho preguntar por esa clase de temas podría repercutir lo que en clínica llamamos iatrogenia, ¿sí? Que es cuando en áreas de la salud el profesional causa un daño mayor al paciente, así sea sin querer, como dicen, ¿no? Entonces, después de leer esto, nos formulamos tres preguntas bastante puntuales y es, ¿será que lo malo es tocar estos temas personales del candidato, como los que les mencioné? O quizá lo malo será no estar formado y orientado para hacerlo, ¿sí? ¿Será acaso la forma de preguntar lo que hace tan delicado que se piense que no se puede tocar ciertos temas? Y la tercera pregunta era, ¿de dónde viene puntualmente este mandato que aparecía en tantas investigaciones y estudios? Y bueno, como sabemos, quienes nos dedicamos a la investigación, siempre existe un punto de ruptura, ¿no? En toda investigación existe un punto de ruptura donde algo que un investigador confirmó, pero que otro vio como incompleto. Y afortunadamente nosotros vimos algo que aún no estaba desarrollado por completo, y era justamente este tema de la profundización en aspectos ontológicos, lo que dio pie a pensar en clave clínica. Bueno, para argumentar por qué decidimos adentrarnos en esta camisa de once varas, ¿no? En esta complicación, en esta temática, tenemos que empezar por algo directo como lo es preguntarnos por lo clínico en este contexto. Y es, ¿por qué una entrevista clínica en las entrevistas de selección? ¿Sí? Entonces, para iniciar hay que hablar pensando a qué clínica nos referimos, ¿no? Hablar de clínica en este espacio es complejo por la cantidad de elementos que contiene la noción. Además que, bueno, voy a tratar de no exponer teoría suelta, sino voy a tratar de articularlo con la práctica. Entonces, lo primero que hay que mencionar es que cuando nos referimos al sintagma clínica, no nos estamos refiriendo al imaginario típico del paciente que consulta por una afección o por un sufrimiento, ¿no? Ojo, eso no quiere decir que
el candidato en este caso no venga con ello. Él puede venir con un malestar y con un sufrimiento, pero su intención no es venir a donde alguien que a su entender sabrá cómo solucionar ese problema. Es algo que Lacan, un psicoanalista que voy a mencionar en varias oportunidades, denominó como el sujeto supuesto saber. ¿Sí? Es más o menos cuando ustedes van al médico, ¿cierto? Ustedes se imaginan que el médico sabe qué hacer con ese sufrimiento. Con el psicólogo pasa algo muy similar. Es algo que más tarde trabajaré como una transferencia. Entonces, si bien ese candidato no nos está demandando una cura, no nos está demandando un alivio, sí demanda algo, y es un cambio de empleo o ser admitido en una determinada organización. Y hay algo que decía Vilma Kokosch, una psicoanalista argentina, que tuvimos la oportunidad de escucharla en la Universidad Luis Amigó en un seminario que hicieron en la Semana del Autismo de la ANEL, donde ella mencionaba que donde hay demanda se puede hacer un análisis. Es decir, donde hay una demanda puntual se puede hacer un análisis de la demanda. Insisto, no es una demanda de terapia, una demanda de análisis, pero sí es posible que el candidato que viene con una demanda puntual, que es o cambiar de empleo o el mero hecho de estar presentándose en una entrevista, ya nos puede hablar de una demanda. Pero ojo, por supuesto, con sumo cuidado, porque no se trata de ser patologizante con la persona que tenemos al frente, que en este caso, insisto, vamos a denominar como candidato. Pero justamente el principio de la clínica, en este caso, va a ser identificar a quién tenemos al frente. No lo vamos a dar por sentado. Y cuando nos referimos a una perspectiva clínica en la selección de personal, lo primero que tendremos que hacer es ubicar que estamos al frente de un sujeto, no solamente un candidato. Es decir, si bien es alguien que se presenta en calidad de opcionado para un cargo, es mucho más que eso. Y no importa el cargo que sea, puede ser el presidente de la compañía, podemos estar entrevistando un cargo gerencial, un docente, un recepcionista, pero estamos hablando de un sujeto, ¿sí? Es decir, es alguien que está atravesado por lo subjetivo, está atravesado por una forma singular de ver su mundo y de haber asimilado una historia de vida. Y esto que les digo puede parecer sumamente obvio para ustedes, pero muchas veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? Solo pensamos que si el candidato sirve o no sirve, pero pocas veces entramos en la deliberación de las razones, insisto, desde el punto de vista personal. Entonces, se trata de un sujeto que nos va a traer mucho más que experiencia laboral, mucho más que formación académica, e incluso lo que llamamos una forma de ser, que es lo que llamamos a veces, es que su forma de ser, ¿no? Es algo que se suele decir. Eso que llamamos forma de ser se debe desglosar con mucho tacto, con mucho cuidado, en partes, porque tendremos que observar cómo, ojo, cómo se vincula este sujeto en diversos contextos. Y acá ya les doy la primera clave en una palabra que voy a repetir, vínculo. Poder aproximarnos a la forma del vínculo de un sujeto es clave, porque el vínculo es una corresponsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? No solamente nos va a interesar saber si ese candidato es apto o no es apto, sino inclusive si la misma empresa es apta para el candidato. ¿Cuántos de ustedes se han hecho esa pregunta? Quizá. Muchos hablan, tenemos el perfil de cargo, vemos, ¿será que este candidato tiene historia, tiene unos antecedentes donde ha sabido hacer, pero muy pocas veces pensamos si es la empresa la adecuada para el candidato? Nosotros hemos tenido muchos casos donde vemos candidatos excelentes con un perfil requerido, pero tras hacer un análisis relacional nos podemos dar cuenta que lo que la organización le ofrece no sería lo adecuado para el candidato. Y ojo, no me estoy refiriendo a un aspecto salarial, sino en lo que, en lo que respecta al mismo desarrollo humano, a la dinámica de la organización en sí misma. Entonces, vemos que el vínculo,
vemos que el vínculo que un sujeto puede tener con una empresa va más allá de la formalidad laboral. Resulta que Jean-Pierre Bruno es un psicoanalista que ha trabajado en ámbitos organizacionales y ha hecho uso de la clínica psicoanalítica para comprender diversos fenómenos, entre ellos la forma como solemos escuchar en las organizaciones. Bruno decía que la clave de la escucha clínica, y quiero ser muy cauteloso con esta expresión, es hacer de lo mismo otra cosa. Y tiene que ver con la forma, tiene que ver con la manera como nosotros logramos comprender las palabras del otro a raíz de lo que quiere decir, ¿sí? Los que hacemos clínica, que estamos acá en este espacio, sabemos que no es adecuado escuchar al paciente desde nosotros mismos, sino desde ellos o desde su realidad psíquica, como lo diría Freud, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hacer de una situación simple y banal algo que genere mucho interés y nos puede generar un valor con respecto a lo que ya les mencionamos del vínculo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes preguntan por la composición familiar del candidato? Me imagino que hay varios acá que se hacen entrevistas, se han preguntado por la composición familiar, ¿cierto? Y resulta que en este caso, preguntar por esa composición familiar va a ser tan importante y aportante dependiendo de cómo sepamos escuchar. Yo conozco casos donde me han dicho que se pregunta por si tiene hijos o no, porque necesita saber qué riesgos se enfrentan en términos de ausentismo, ¿sí? Y esto es bastante curioso. Me refiero a los que creen que el hecho de tener hijos, sobre todo a los niños pequeños, puede ser sinónimo de tener que ausentarse más en el trabajo o incluso dentro del mismo trabajo, estar más pendientes de estos chicos, lo cual puede representar efectivamente un riesgo a nivel laboral. Y ese análisis que llamaré superficial es muy probable que no sea mentira. Quizás sí pueda ser importante, pero más allá de esto podemos interesarnos por otros elementos. Por ejemplo, no sabemos lo enriquecedor que puede ser preguntar por su relación con la maternidad. Y es allí donde nos detenemos y nos servimos de los elementos clínicos en articulación con los organizacionales. Ustedes me van a poder preguntar, pero es que, Alejandro, ¿qué me puede importar a mí saber la relación de una candidata con la maternidad? Ahí es donde yo les digo, se sorprenderían lo que es posible rastrear, pero para eso necesitamos una competencia analítica bien desarrollada. Por ejemplo, si se trata de un cargo de liderazgo, y le pregunto a la candidata qué es la maternidad o qué ha significado para ella ser madre, puede haber una gran cantidad de respuestas que nos puede permitir más o menos pensar la forma como ha representado el cuidado de un otro de quien ella depende, o el sentido de la responsabilidad en ella, o de la presión, lo que significa la angustia, entre otras características que sabemos que pueden implicar la labor de la maternidad. Lo mismo pasa en el caso de la misma candidata que les acabo de hacer esas preguntas, cuando le pregunté con quién más vive aparte de sus niños, porque insisto, superficialmente me interesa saber quién se los puede cuidar o como dirían en psicología, qué redes de apoyo pueden tener. Entonces, ahí si ella me dice que también está su madre presente, ahí yo me relajo porque me mitigo un poco el riesgo. ¿Por qué? Porque le puede cuidar los hijos. Pero podemos ir más allá y que nos hable de su madre o ella en posición de hija, ¿sí? No sé si logran ver lo que puede surgir a raíz de lo que sería una pregunta sin razón de ser aparentemente. Hay varios autores en territorio latinoamericano que han realizado investigaciones en clínica de las organizaciones donde coinciden que la organización es un campo transferencial de reactualización de la fantasmática de un sujeto.
Ahí les puse la frase complicada porque ahí dirán, bueno, pero ¿qué carajos quiere decir eso, no? ¿Qué quiere decir esto? Que un sujeto que hace las veces de colaborador, porque recordemos, estamos hablando del sujeto en la perspectiva clínica, que se va a poner el disfraz del colaborador. Este sujeto tiende a repetir o actualizar, ¿sí?, cierta tendencia de su modo de vinculación familiar en el contexto de las organizaciones. Y para entender esto mejor, hay que hablar muy brevemente del concepto de transferencia, que si lo trabajo de una forma sencilla, es en clínica cuando un paciente traslada sentimientos y emociones sobre la figura de un otro, usualmente siendo la figura del mismo analista. Los psicoanalistas que están acá presentes o los que trabajan a profundidad el psicoanálisis me excusarán, me interesa más dar una definición un poco más escueta para poder dar más claridad. Carlos Mario Henao es un psicoanalista, doctor en administración, profesor de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. Es uno de estos autores que logra profundizar la definición de transferencia en el contexto organizacional. La transferencia tiene múltiples acepciones, sobre todo continuamente desarrolladas, pero la base se fundamenta en ese concepto de actualizar una experiencia inconsciente en un otro. Es decir, tenemos un momento A que se puede reactualizar en un momento B. Voy a ponerles un ejemplo que creo que nos cabe a todos, ¿sí? Todos los que estamos acá podemos preguntarnos qué hace, y quiero que se lo pregunten ustedes. Quiero que se pregunten qué hace que la persona que usted llama su amigo sea su amigo. Es muy probable que se les venga a la cabeza expresiones como qué gustos tienen, ¿sí? Seguramente tienen gustos similares, o que es una persona que lo apoyó cuando usted más lo necesitaba, o en algunos otros casos el cariño, el respeto, entre otras cosas, ¿no? Pero hay algo más allá de todo esto. Hay algo que ese amigo tiene que es suyo. Hay algo suyo en él. Y ese algo no lo sabemos por completo. Es lo que llamamos en psicoanálisis como un saber no sabido y que usualmente proviene de algo que excede los límites de la conciencia. Entonces, podrá ser que esa persona tiene algo que usted tuvo o que usted anhelaba o amaba en un otro, lo suficientemente significativo, actualizó en una figura de esta nueva persona. Pues Mario, pues bien, Carlos en su libro Individuación y Medicado citar, es una cita que es un poco larga, pero que me parece prudente para ejemplificar lo que les quiero decir. Él dice, los tipos de relación o vínculo que realizan los sujetos se orientan desde una forma singular en la que cada uno aprendió a relacionarse con el otro, un otro con O mayúscula en la cultura. Por ejemplo, es evidente en algunos casos que la relación en pares laborales o con hermanos o pares en la infancia, relación caracterizada por afectos ambivalentes representados en posibles rivalidades entre hermanos y la competencia que se gesta por el amor de los padres o superiores. Él lo ubica en ejemplos como tíos, profesores, adultos, representativos de las figuras parentales. Lo contrario también es posible. Los vínculos en la infancia pudieron estar caracterizados por la cortesía, la cooperación, el mutuo cuidado, el compartir, entre otros. Y resulta que nosotros mismos en Sapiens lo vivimos todos los días. Nosotros hacemos entrevistas, captamos ciertos elementos de la historia de vida del candidato que tienden a repetirse en el escenario laboral y el candidato ni cuenta se ha dado, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿lo descartamos por eso? No necesariamente. Depende para dónde va, en qué contexto va a estar inmerso. Esa es la segunda parte fundamental del análisis clínico. No solamente es la forma como yo entrevisto al candidato en sí mismo, sino cómo voy a analizar los elementos
que integran a dónde va a llegar. Si lo vamos a poner en un esquema sencillo, muy, muy sencillo, como se podrán dar cuenta, las diapositivas que planteo no son diapositivas muy llenas, sino como para dar un apoyo ligero. Yo prefiero como la conversación de esta forma. Y se trata de esto, es un análisis contextual y un análisis subjetivo. En análisis contextual se suelen tener elementos como el grupo a donde llega, los estilos de liderazgo, analizar a profundidad las funciones del cargo, y en el subjetivo todo lo que venimos mencionando, asuntos relacionales o vinculares, anhelos conscientes y, ojo, una aproximación al deseo inconsciente, entre otras características que, según las investigaciones que hemos rastreado, lo que ya vamos a hablar un poco, es posible rastrear al menos una huella de un deseo inconsciente. Es por eso que les decía antes que quien desee formarse en la perspectiva clínica de entrevistas o debe tener la capacidad analítica o mínimamente la va a empezar a desarrollar más allá de lo tradicional. Es decir, no solamente es una capacidad de asociación, como sería en el caso de la entrevista por competencias, sino de análisis prospectivo, como va a ser en el caso eh, de quien quiera analizar ese discurso, como les mencioné ahora, que usualmente lo llaman como lo banal, lo tradicional, como lo que el candidato dice y usualmente no le prestamos mucha atención. Ahora me imagino que ven por qué les digo que en principio se trata de pensar en las aristas del vínculo del sujeto. La selección clínica parte de la forma de relacionamiento con el otro, ¿sí? Y con el otro, ese otro que les mencioné con O mayúscula, que se encarna en la figura de un otro superior, una autoridad, ¿cierto? Por lo que tenemos que saber leer con mucha cautela, cómo representa el candidato la autoridad. Ahí va la pregunta, ¿cómo lo hacemos? Por la vía de los tipos de pregunta que hemos mencionado. Es algo que a la primera es muy posible que no se sepa hacer muy bien, pero si se sabe escuchar de manera atenta, es posible hacerlo. Y la idea del curso que vamos a iniciar el 4 de septiembre va a ser transmitir las herramientas clínicas, los tipos y las formas de construcción de preguntas clínicas, ¿sí? Recordemos, para los que entraron un poco después, no se trata de un recetario que busca construir preguntas estructuradas, sino una metodología de escucha, ¿sí? Y es por eso que la teoría clínica es sumamente amplia y la forma de intervenir en clínica desde cada corriente lo es aún más. Entonces, nosotros nos ubicamos desde una posición psicoanalítica en este caso y sabemos lo enriquecedor que puede resultar conocer un poco más sobre las formaciones del inconsciente en el ámbito organizacional, precisamente porque ya nos hemos dado cuenta por la academia y la investigación que es posible hacer lecturas psicoanalíticas en contextos por fuera del consultorio. Entonces, efectivamente, ya nos vamos dando cuenta que esta tipología de entrevista no se trata de una entrevista estructurada, de hecho, ni siquiera semiestructurada, sino de una modalidad más bien dialógica o conversacional, donde se busca que el entrevistador pueda realizar unas preguntas que efectivamente tienen un propósito puntual, aunque no exclusivo, ojo. Entonces, para trabajar esto mejor, acá les traigo un breve esquema muy escueto, em, de la composición estructural de la pregunta en clínica a nuestro modo de ver. Entonces, tenemos la pregunta, pero veamos que no lleva realmente un orden lineal, como sería en el caso de la entrevista tradicional o la entrevista por competencias, sino que es como ocurre en metafísica, en términos del multiverso, y no me refiero a las películas de cine tan de moda con este tema, no, sino que cuando yo hago una pregunta más o menos cerrada con un fin específico, sea una pregunta con una respuesta dicotómica, es decir, un candidato me diga sí o no, o una pregunta por competencias que nos permite que el candidato haga recordación de un caso, como les mencioné al inicio,
En cualquiera de estos dos casos existe algo que se llama expectativa de respuesta. Es decir, yo, entrevistador, estoy esperando que la respuesta, sea la que sea, tenga que ver con el tema que yo como entrevistador postulé. Entonces, si yo le pido a un candidato que me exponga una situación donde llegó a un grupo donde no trabajaba en equipo y pregunto además cómo lo afrontó, pues de inmediato mi foco atencional va a girar en torno a esperar solo eso. Pero la pregunta clínica yo le puedo pedir ambiguamente al candidato, en cambio, que me hable de su experiencia en la universidad, en el colegio, y desde ahí, sin que yo lo haga evidente, puedo aproximarme a la manera como se relaciona o se vincula con otros, siendo estos ejemplos casos o lugares institucionales donde, fíjense que suelen tener tareas grupales, ¿no? E inclusive, con su respuesta yo me puedo llevar a preguntarme por otro aspecto del cual ni siquiera me imaginé, porque no por eso deja de ser menos importante, por lo que vamos a decir que no me orienta por una sola línea temática. Esta es una breve viñeta de un caso real que nos va a poder ayudar. Nosotros les traemos esta viñeta. Esto efectivamente se hace el encuadre, ¿cierto? Yo omito el encuadre, entonces lo voy a leer así muy someramente. El entrevistador pregunta, bueno, ¿cuál es su edad? Es una pregunta, creo que es la pregunta por la que iniciamos esta entrevista. ¿Cuál es su edad? Es una mujer de 50 años, la candidata dice 50 y se ríe. Le preguntamos, ¿por qué se ríe? Se lo preguntamos entre risas porque, por supuesto, pues se trata de una pregunta que puede ser compleja. Hablar de la edad en algunos casos no es fácil. Entonces, por supuesto, hay que manejar un semblante. Y la candidata responde, porque son muchos años, pero yo no lo siento, gracias a Dios. A lo que el entrevistador contesta, ¿cómo es eso de que no siente los años? La candidata dice, creo que me ha ido bien, aún tengo mucha energía, no me siento menos que un joven. Muchas personas estigmatizan a quienes tienen 50 años o más y hacen comentarios como, es una señora ya, no harán las cosas bien. Luego preguntamos, ¿cómo entiende eso de estigmatizar? Ella menciona, me refiero a juzgar antes de. Hoy en día la gente juzga siempre, pasa conmigo y lo hacen con los demás, ya es algo normal. Esta es una entrevista que realizamos a finales de mayo de este año y quiero que se fijen que todas las preguntas surgen del recorrido que la misma candidata trae. Es cierto que el entrevistador trae una notable responsabilidad en la consecución de la información posterior, ¿cierto? Estas son algunas preguntas de análisis que tenemos que hacer a la luz de esta viñeta. Mm, Se me ocurría a mí, ¿por qué cuando estábamos en la entrevista con esta mujer no elegimos ignorar el motivo por el cual se reía cuando dijo su edad? O más allá, ¿por qué no elegimos hacer caso omiso a su agradecimiento a Dios porque presuntamente no le afectaba su edad, ¿cierto? Y hay algo que muchas veces terminamos haciendo de manera casi que inconsciente, que es validar lo que dice el candidato. Perfectamente yo le pude haber dicho, sí, sabe que usted tiene toda la razón, la gente tiende a juzgar. Si yo hago eso, me termino inmiscuyendo en la lógica de sentido de esta mujer y no hubiera podido adentrarme en la hipotética manera de vinculación de esta mujer con un otro. O vean, por ejemplo, cuando ella menciona, muchas personas estigmatizan a quien tiene 50 años o más. Ahí nosotros, como entrevistadores, sí hacemos uso de una escucha clínica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese caso podemos aproximarnos a un sinfín de información que nos puede ser valiosa. Ella habla como si ella no se encontrara aparentemente inmiscuida o metida en ese asunto del estigma, como si fuese una observadora que critica a quien critica, pero termina siendo justamente lo mismo que critica porque en el desarrollo de la entrevista posteriormente ella termina estigmatizando a los jóvenes por criticar a los mayores, como si fueran todos los jóvenes. Entonces fíjense que en este caso esta mujer está generalizando su mala experiencia. Ahora bien, vuelvo con la misma pregunta de antes. Por esto no la contrato. En este caso, esta candidata encajaba muy bien para el cargo y la pasamos. Era un cargo comercial. Solo que esos elementos clínicos no sirvieron como un insumo
a la hora de pensar con suma cautela el lugar a donde se dirigía. Insisto con lo que decía antes acá, ¿sí? Si usted está acá en esta clase y quiere aprender cómo utilizar este tipo de escucha en sus entrevistas, no hay un método estático, sino un principio, ¿sí? Que es el mismo que les mencioné antes y les vuelvo y les repito, tendrán que hacer de lo mismo otra cosa, de una conversación banal, ¿sí? Que salga algo. Entonces, fíjense que esta pregunta que nosotros le hacemos, la cual puede resultar no solo ambigua, sino sólida de todo pronóstico, me puede permitir aproximarme a la comprensión de su sistema de preferencias. En otro caso, con otra pregunta de esta índole, el candidato me puede relatar vivencias donde la tendencia es a estar más solo que acompañado, ¿no? Y ojo, ello no me está diciendo si trabaja bien en equipo o no, porque una persona que prefiera trabajar sola, a diferencia de que trabaja en equipo, que quiera trabajar en equipo, no quiere decir que no trabaje en equipo, sino que puede ser valioso donde vemos una tendencia en el discurso del candidato, donde podemos más o menos aproximarnos a un deseo o una forma de relacionamiento eh, o vinculación con un otro par, ¿sí? Entonces, como les contaba, hacer este análisis nos permite aproximarnos a una forma de administrar su talento en el proceso de desarrollo organizacional. Hasta acá, no sé si alguien quiere hacer alguna, ¿creen que ha sido claro hasta ahora? Al final tenemos un espacio para hacer preguntas, pero más o menos como, eh, ¿creen que ha sido más o menos claro? ¿Sí? Ok, creo que van como alzando la manito, ni sabía que se podía hacer eso. Bueno, resulta entonces que en la investigación, cuando entrevistamos a los psicólogos clínicos, hubo un hecho que no era menor, y es que la gran mayoría de los entrevistados, si no es que todos, para ser muy honesto, decían que una de las características sobresalientes de este modelo es que no privilegian los llamados riesgos, ¿sí? Riesgos que puede tener un candidato al ingresar. Porque seamos honestos, si todos los que estamos acá pasamos por un proceso de selección, podremos pensar, bueno, ¿qué me mitiga el riesgo de hacer una buena o una mala selección? También surge la pregunta, ¿qué es una buena y una mala selección? Yo creo que si todos los que estamos acá y hacemos procesos de selección, no nos equivocáramos y nuestro método fuese el infalible, yo creo que, pues imagínense, ¿cierto? Es lo ideal, sería tener algo que es sumamente inverosímil, algo utópico, ¿sí? Y me pareció muy curioso cómo estos psicólogos y muchos psicoanalistas que trabajan en Sura me decían, Alejandro, a veces buscar los riesgos se vuelve tan privilegiado que nos dejamos de lado los recursos. ¿Con qué recursos cuenta un candidato? ¿Qué quiero decir? No solamente se va a enfocar en el candidato, por ponerles un ejemplo, puede ser un sujeto que tiende a ser fuerte en su relación con el otro o que a lo largo de su vida ha sido defensivo con quien piensa diferente, sino qué cosas favorables sobresalen, ¿sí? Inclusive dentro de lo que aparentemente es desfavorable. Yo les voy a poner un ejemplo muy personal. Em, este ejemplo, créanme que lo pensé mucho y yo decía, bueno, ¿será que lo pongo o no? Pero desafortunada o afortunadamente la vida me premió con una persona muy cercana que me puede ayudar. Resulta que em, yo pensaba en mi madre, que yo estoy seguro que mi madre es de las personas más cansonas con el tema del orden. Es una mujer que no tolera el desorden, literalmente no lo tolera. Los que están acá y la conocen lo entienden, pero es hasta el punto tal en el que le resalta al otro cuando algo no está ordenado. Ojo, no es lo mismo un sujeto que no tolera el orden a otro que tiene un rasgo donde necesita mostrarle al otro lo que no está ordenado. Entonces, claro, esta mujer es experta en detectar primero
lo que no está bien, porque es precisamente lo que ella le ayuda a hacer un muy buen diagnóstico y hacer las correcciones pertinentes en su profesión. Ella es odontóloga. Entonces, fíjense que el mismo rasgo utilizado a favor en su labor cobra un sentido y una significación diferente en contraste de su esfera personal. Piénsenlo. ¿Cuántos de ustedes, cuando evalúan un rasgo de un candidato, se han puesto a pensar qué función puede cumplir ese rasgo en su vida personal? Claro, es probable que o algunos sí lo hagan, algunos no tanto, porque precisamente como les mencionaba en los antecedentes, no se acostumbra a profundizar en estos casos, en lo personal. Y esto lo menciono para transmitirles que la escucha clínica tiene como hecho característico la comprensión del fenómeno mucho más allá de su juicio. Eso en términos técnicos se puede denominar como síntoma. Todos tenemos un síntoma. No lo piensen desde el típico modelo medicinal, donde es visto como algo que hay que erradicar. Claro, ustedes llegan a la clínica, ustedes llegan a un hospital con ciertos síntomas y lo más probable es que lo primero que busquen es que el médico les quite ese síntoma. Hay un ejemplo que yo pongo mucho en clase y se lo pongo a los estudiantes en la universidad, y es que piénsenlo como la fiebre. Seguramente cuando todo les da fiebre, lo primero que piensan es cómo me la bajo, qué tengo que hacer para bajar de la fiebre. Pero muchos no piensan en que la fiebre efectivamente tiene una función que es incrementar la temperatura corporal con el objetivo de poder erradicar, ¿sí?, una infección. Entonces, esto lo que les mencionamos es que em, podemos escuchar en el candidato ciertos síntomas que nosotros lo podemos escuchar a la luz de algo que se denomina muy técnicamente, se los voy a mencionar, que es una lógica de la repetición, es algo que trabaja mucho Juan David Ignacio trabajando a Jacques Lacan, que la repetición sabemos que es uno de los 4 elementos fundamentales del psicoanálisis, y es que hay una tendencia en la estructura subjetiva de un candidato que nosotros tenemos que analizar. Por ejemplo, que en el relato escuchemos una tendencia donde el candidato procrastina, no sé a quiénes le han ocurrido, ¿no? O que cada vez que se ve en una situación de conflicto, se inhibe y se silencia. A eso es a lo que me refiero. Estamos repletos de estos síntomas, solamente que muchas veces nos cuesta saber cuál es el nuestro, ¿sí? Y suele ser otro el que mejor lo ve. Esa es una característica importante para detectar la sintomatología, en este caso de un candidato, pues en general en la vida personal, pero sobre todo en este caso con los candidatos. Entonces, muchas veces cuando lo vemos, preferimos dejarlo quieto. Si lo vamos a poner en un terreno de la clínica, más una clínica particular, un paciente que llegue a consulta con síntomas de alcoholismo, ¿sí? Pues en vez de pensar, insisto, desde esta posición clínica, que tal vez haya que encontrar una forma de estructurar el cambio, ¿no? Hay muchos modelos que propenden un cambio. En este caso, ¿por qué no analizar un poco qué función cumple ese síntoma en el paciente? Entonces, si yo retomo este ejemplo, es posible que a mi madre ya a su edad tenga muy claro su asunto con el orden, pero sobre todo la manía de tenerle que hacer ver al otro lo que está mal. Lo importante es que todo síntoma, desde la teoría psicoanalítica, cumple una función fundamental y nos va a generar una pregunta. Freud lo que decía es que el síntoma es la respuesta a una disputa entre dos fuerzas que se contraponen. Si me devuelvo con el tema del alcohólico, pues creo que muchos de ustedes, o es posible que al menos lo imaginen, el alcohol puede cumplir una función conflictiva en un plano familiar, porque resulta que a la luz de la historia personal de un sujeto, en este caso en la figura de un paciente, es una relación disfuncional con la familia. Entonces puede ser que el alcohol represente la forma de hacer una división con la llegada al hogar, ¿no? Entonces, ahora, de alguna forma, con lo que les mencioné, les traje la hipótesis de que es posible ver síntomas en un candidato, pero hay que ser muy cuidadosos. Contamos con 45 minutos más o menos para poder observar ciertos elementos del candidato y ojo, nunca debemos plantearlo como si fuera una verdad absoluta. Quiero que recuerden esto. Nosotros vemos tendencias,
o como lo llamamos, primeras impresiones, y si lo vemos como tal, vamos a poder empezar a realizar ciertas hipótesis que si bien no podremos concluir con absoluta seguridad, sí podremos hacernos una idea. Otro aspecto que va a ser muy importante es que este modelo parte de la premisa de que nosotros como entrevistadores corremos el riesgo de involucrar nuestra propia subjetividad en la entrevista. Entonces es por eso que cuando hacemos un juicio moral respecto a un candidato, es bueno que podamos preguntarnos, ¿qué hay nuestro en ese caso? Porque sabemos que ese elemento puede sesgar una decisión en la entrevista. Entonces, Alejandro, ¿qué hacer en ese caso? Se trata de hacer preguntas y saber escuchar con sumo detenimiento a partir de un tema que nos pueda brindar una cierta idea de más o menos qué recursos psíquicos puede tener un candidato. Y no me refiero, insisto, a la competencia, sino en su forma de ser meramente. Ojo, recordemos este tema. Las competencias son conductas visibles, ¿sí? Es lo que se ve, pero la pregunta acá es, ¿qué hay debajo de una competencia, de una conducta visible? Y si hablamos estructuralmente, ¿qué requiere el sujeto para tener esas conductas visibles? Un sujeto puede desarrollarse en el ámbito determinado dependiendo de ciertas circunstancias, y no solamente me refiero a circunstancias externas como en un modelo conductista, ¿cierto? Como llamaban el determinismo ambiental, sino características subjetivas. Acá hay una subordinación em, a algo que vamos a tener que pensar, y es que hay sujetos que pueden aceptar un cargo solamente porque se ubican en una posición sumisa y allí se sienten completamente cómodas. Entonces ahí nosotros tenemos que tratar de rastrear cierta lógica repetitiva, como les mencionaba, en la vida del candidato por medio de unas preguntas cautelosas. Ese no va a ser un detalle menor. Yo tengo una anécdota que me parece que puede ser útil compartirles en este caso. Y bueno, no sé si me ocurre. Es muy breve. Yo tengo un amigo que trabaja en una de estas organizaciones de tipo multinivel, que estoy muy seguro que casi todos ustedes, si no son todos, conocen, y suele utilizar su filosofía de ser tu propio jefe, ¿no? La cual es más profunda de lo que muchos pueden imaginar. Resulta que en la conversación que teníamos, él me exponía que el primer año y medio nunca había estado tan feliz. Y lo argumentaba diciendo que no tenía que cumplir un horario, que no tenía técnicamente un jefe a quien rendir cuentas, pues se sentía libre. Él decía que era una experiencia de la que estaba seguro que todo el mundo anhelaba y por eso se esforzaba tanto por entrar, porque pudiera entrar más gente al negocio. Pero a ver, no seamos ingenuos. Y yo le decía, todos sabemos que es ingresando más personas que se consigue más dinero, ¿no? Y yo le decía que era muy complejo pretender que todo el mundo quisiera esto, porque definitivamente no todo el mundo es capaz de soportar semejante libertad. Acá me gusta parafrasear un poco a Jean-Paul Sartre cuando él dice que el hombre está condenado a la libertad, lo cual le puede producir angustia. Y ojo con esto, en el caso de mi amigo tendría mucho sentido ya que conozco su historia de vida, conozco su relación con su familia, sobre todo sus ciertas demandas familiares desde pequeño. Son demandas que le han llevado a constituirse subjetivamente como alguien que tiene una norma. Hagan de cuenta un pensamiento que se le mete en la cabeza, que es un imperativo y es tenés que poder solo e independiente. Entonces acá es donde se nos va a enredar la pita. Nosotros tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué hace que un candidato se postule a un cargo? ¿Qué hace que el candidato en el cargo pueda permanecer? Porque sí, es claro, por lo general todos vienen por una necesidad, pero desde la perspectiva clínica siempre hay una demanda más allá de la necesidad. Acá es parte de la investigación que les mencionaba, Casper Hodemakers, un profesor de gestión de recursos humanos en la Universidad de Cardiff, en Reino Unido, mencionaba en su libro Lacan y la organización que el sujeto que encarna ese lugar de trabajador va a operar en su labor a partir de características que van
muchísimo más allá de condiciones motivacionales conscientes. Y él lo va a decir de esta forma. Acá también hago la corta cita. Lacan frustra directa e indirectamente muchas de las suposiciones en las que se basa la administración, como la noción de que los empleados actúan de acuerdo con sus intenciones y sus motivaciones conscientes, o la idea de que actúan racionalmente en relación con cosas como la remuneración. Eso me permite introducir otro elemento clave cuando se trata de la escucha clínica en la entrevista de selección. Desde la teoría tradicional organizacional se habla mucho del concepto de motivación. ¿Cómo hacemos para motivar a las personas dentro de las organizaciones? Entonces, se ha dicho mucho que para hablar de la motivación se debe hablar de necesidades. Entonces, tenemos a Maslow con la pirámide de satisfacción de necesidades y otro autor, un poco más contemporáneo, llamado Manfred Max Neef, con su teoría de satisfactores, ¿no? Sin embargo, esas teorías están orientadas por pulsiones o por ciertos empujes de índole consciente de un sujeto. Es como quien dice que un colaborador se siente motivado si le dan un viernes al mes libre. Eso claramente podría parecer algo bastante placentero, ¿sí? Desde una perspectiva genérica. Pero el asunto aquí radica en que esto no termina siendo algo que perdure en el tiempo a modo de motivador, y es porque solemos dar por sentado que el sujeto sabe realmente qué desea. Pero en el contexto clínico hay que tener en cuenta una premisa, y es que definitivamente hay asuntos inconscientes que pueden motivar a alguien, como lo acabamos de ver con el ejemplo de la persona que puede sentirse motivado de manera inconsciente por estar en un lugar donde ejerce un poder sobre otros, o por el contrario, ser mandadas. ¿Ya que voy? Ese candidato puede tener mucha experiencia laboral, puede tener títulos suficientes que le validen su saber, pero si no se ubica dentro de una organización en un contexto determinado, si no hay un contexto determinado que logre articular con la experiencia de una lógica inconsciente, no va a funcionar. Es por eso que al principio hablábamos de que se contrata por lo que se sabe, ¿sí? Y se terminan yendo por algo relacionado con lo que son. No sé si ustedes han escuchado esa frase. Entonces, acá es que uno puede entender aspectos como el conflicto organizacional, el sabotaje, la inhibición de un colaborador en un puesto de trabajo. Y bueno, hay empresas que hacen esfuerzos gigantes por motivar a sus colaboradores, y nosotros hablamos ya con los gerentes y nos dicen, vea, le doy cosas, pero nada suficiente, no les gusta. Entonces les pago el gimnasio, descuentos en otras partes, pero al parecer nada es suficiente. ¿Sí? Entonces, acá es donde nosotros nos reímos un poco y le decimos, mire, nosotros entendemos su sufrimiento. El psicoanálisis trae la diferencia entre necesidad, demanda y deseo, y les voy a decir en términos muy sencillos, muy poco ortodoxos. Eso es algo que le explicaba en clase a mis estudiantes de AFIT el viernes pasado. Una niña de 18 años llama a las 7 de la noche a su madre para decirle que quiere que venga a la casa, quiere que le prepare la comida, y la mamá no puede porque está trabajando, le dice que va a llegar tarde, que le dejó dinero encima del comedor para que pida algo. La chica lo hace, llama al restaurante, le traen la comida, pero después de comer no se siente satisfecha, se siente mal. ¿Por qué pasa esto si satisfizo su necesidad? Lo que ella aparentemente demandaba era otra cosa, que fuera la madre la que compartiera con ella, ¿sí? Con ella, pues quien había tenido un día muy difícil en la universidad. Entonces, una cosa es que biológica y orgánicamente ella necesita algo, que era saciar su hambre, pero lo que ella demandaba era otra cosa, que es lo que Lacan denominó como una demanda de amor. Fíjense que en las organizaciones pasa algo muy similar. Cuando nosotros pensamos que saciamos las necesidades de los colaboradores, recordemos con el objetivo de motivarlos en este caso, simplemente porque es necesario, resta algo que es un empuje a satisfacer una necesidad y una demanda de amor. Eso que resta se llama deseo. En el caso de la niña, el deseo es esa sensación como de, ah, qué berraquera, mi mamá no estaba y yo lo que quería no era solo comer, sino su compañía. Y por supuesto, eso no es un asunto que se piense de manera consciente, pero sí se actúa.
Y sería arriesgado decir que quien posea la escucha clínica en la entrevista de selección va a poder asegurarse, conocer cuáles son esos deseos inconscientes del candidato. Lo que sí es claro es que se logra escuchar algo muy diferente, algo que va más allá del discurso consciente, y eso puede impactar de manera significativa una respuesta de ingreso. De hecho, no solamente se ingresa, sino cómo ingresa, como decía antes, cómo administrar su talento en la contratación. En el caso de un candidato, podemos rastrear cierta forma hacia dónde se orientan sus deseos, pero más que sus anhelos, pues acá podemos pensar de acuerdo a la historia de vida, cómo me concuerda, ¿no? Entonces, eso justamente es lo que vamos a tener que ir revisando con suma cautela. Nos pasamos un poco el tiempo, eso es básicamente lo que les traía para el día de hoy. Me gustaría que pudiéramos hablar de ciertos elementos técnicos, ¿cierto? Como un poco más. Les queremos mencionar un asunto. Este es el curso, esta es una clase inicial que nosotros traíamos. Este curso tiene una duración de 12 horas, se divide en 5 módulos. Un primer módulo donde vamos a hablar de la aproximación al concepto de clínica, vamos a hablar de las nociones elementales de la clínica psicoanalítica, vamos a hablar de la psicodinámica de trabajo y la clínica psicoanalítica de trabajo, y vamos a hacer una aproximación a la primera impresión clínica del candidato. Entonces vamos a utilizar conceptos clínicos aplicados a la entrevista de selección. Luego vamos a hablar del discurso y la subjetividad en las entrevistas. Vamos a hablar del análisis del discurso en la entrevista. Vamos a hablar del sentido y de la significación del trabajo en la entrevista. Y vamos a hacer análisis de casos. Esto es fundamental para las personas que estén interesadas en el curso. Insisto, a nosotros no nos gusta simplemente cursos meramente teóricos, sino que tiene que haber práctica. Entonces vamos a hacer análisis de casos reales y orientados. Luego en el tercer módulo vamos a hablar de las implicaciones de la solicitud de la demanda, ¿sí? Entonces vamos a puntualizar esa escucha de la demanda más allá de la necesidad o requerimiento. Vamos a hablar cómo lo hacemos, ¿sí? Vamos a hablar de la elaboración clínica del perfil de cargo, vamos a hablar de ese candidato adecuado, que es la selección equivocada. En el cuarto módulo vamos a hablar puntualmente de la parte psicopatológica, estructural del candidato, rasgos clínicos, una comprensión un poco más a profundidad. Y en la quinta vamos a hablar de las implicaciones técnicas. Esta es una parte fundamental y es cómo construir preguntas clínicas. Vamos a tratar de aproximarnos a esa lógica de la pregunta clínica. Vamos a hablar de cómo se da el análisis del ajuste sujeto, puesto y contexto, de la tipología de pregunta y la escucha clínica. Las personas que están interesadas ya para dar paso un poco al conversatorio, conversemos un poco, nos pueden escribir a ese número o pueden dejar acá en el comentario su número de contacto y nosotros nos encargamos de contactarlos. Bueno, de entrada pues les agradecemos mucho. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Me parece interesante que podamos buscarnos y conversar un poco, resolver preguntas, comentarios que hayan quedado, agradeciéndoles a todos de antemano por su... Ah, bueno, Joana nos pregunta qué costo tiene el curso. Bueno, hay un asunto acá y es que el curso tiene un valor de 500.000 pesos, es IVA incluido. Hay una posibilidad de que si vienen en grupos, se hace un descuento, pero eso ya lo podemos manejar a nivel interno. Puedes dejar, lo que Joana es tu nombre, puedes dejarnos tu número abajo y de entrada lo vamos mis compañeros que están acá también pueden anotar los números, ¿sí? Gracias por participar. Sally, ¿cómo estás? ¿Vas a comentar algo? No sé si Sally va a mencionar. Alejo, Daniela te hizo una pregunta que qué horarios tiene el curso. Bueno, sí, gracias. Antes de darle la palabra a Sally. El curso inicia el 4 de septiembre, son los lunes de 6 a 8, son 2 horas, pero nosotros hacemos envío de las grabaciones de cada sesión. Entonces, tenemos muchas personas que se han inscrito, que
de una forma particular no pueden participar. El curso es de una modalidad virtual debido a la gran cantidad de personas que nos escriben desde afuera. em, Entonces, de 6 lunes, de 6 a 8 con posibilidad de envío de grabaciones al día siguiente y podemos conversar para realizar encuentros de resolución de dudas. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentario. Ahí veo que Sally tiene una mano levantada de pronto. Ahí veo que están escribiendo. Les agradezco mucho. Daniela, sí, sí, es un tema muy interesante, es un tema que hemos venido trabajando, ¿no? Desde hace tiempo. Ah, bueno, yo veo acá, Virginia me hace una pregunta. Virginia, por casualidad, ¿te queda más fácil así o podrías abrir el micrófono tal vez como para, no alcanzo a ver desde acá la... Ah, bueno, sí, sí, Alejandro, si me Ok, escuchas mucho mejor. Súper interesante la charla, Alejandro, mil gracias. Uno de los temas de la entrevista de selección clásica es poder obtener información de los participantes con fines comparativos. Y ahí pues normalmente ayuda mucho las preguntas semi o estructuradas que permiten cierta comparación. En el caso de la entrevista clínica con mirada psicoanalítica, lo que comprendo es que se trabaja mucho con lo que trae el paciente, con es que el paciente, perdón, el candidato, el material que trae el candidato. ujú. Y uno de los puntos que me parece todo un reto para el entrevistador analítico es, bueno, ¿cómo garantizo que recojo mínimamente un material para fines comparativos? O si definitivamente la comparación se sale de esta mirada y ya son otros los elementos que se analizan. La pregunta es sumamente pertinente y necesaria. Cuando nosotros pensamos este modelo, no lo pensamos como un modelo que deje por fuera. Hay, a ver, lo voy a decir de una forma más puntual. Cuando entrevistamos a los psicólogos, lo que nos mencionaban era que no se pueden dejar por fuera elementos estructurales. Nosotros hacemos uso de esta entrevista como complemento de, de entrevistas, por ejemplo, por competencias. En este caso, nosotros en la organización lo hacemos, iniciamos con una parte más de orden de lo clínico, continuamos con el tema de competencias. Sin embargo, eso no exonera al modelo clínico, ¿no? No exonera al modelo clínico de pensar en modelos comparativos. De hecho, hoy justamente tuvimos varias entrevistas y siempre pensamos, bueno, a partir del análisis constitucional e integral de la demanda, que es lo que vamos a ver en el módulo 3, ¿cómo podemos nosotros retratar a partir de esa demanda cómo este candidato podría tener recursos que se acoplen más a diferencia de lo que viene siendo una trama sociohistórica en el otro candidato? Es decir, sí es posible que hayan elementos comparativos en el modelo clínico. Si se quiere realizar más a profundidad por medio del uso de entrevistas por competencias, por ejemplo, se puede hacer, pero clínicamente sí es posible. Eso es justamente, Virginia, algo de lo que vamos a desarrollar en el curso. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Es decir, la mirada es más complementaria y adicionalmente sí podemos a través de un rastreo, por decirlo así, tener elementos comparativos de los candidatos en términos de demanda y deseo como planteas, ¿no? Excelente, muy interesante. Muchas gracias, Alejandro. Correcto. No, muchas gracias a ti, Virginia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? La idea es que conversemos, que podamos deliberar un poco al respecto. Es algo que ya habían visto, es una propuesta que ya habían escuchado alguna vez. Daniela, ¿vas a decir algo? Alejandro, buenas noches. Muchísimas gracias ¿Cómo pues por estás? el espacio. La verdad que es una propuesta súper, súper interesante.
pues que abre un poco la mirada a lo tradicional de las entrevistas que se hacen desde selección. Yo tengo una pregunta. ¿Se recibe certificado del programa? Y también quería saber, ¿el programa lo das tú? O sea, ¿tú eres el profesor? Ok, nosotros damos siempre en nuestros cursos un certificado de participación, ¿sí? Muchas personas lo pueden anexar igualmente a sus hojas de vida, porque sí hay una constancia de que se hizo partícipe, sobre todo porque hay unas actividades, ¿sí? Sí, yo brindo el curso, también lo hago acompañado sobre todo de otras personas a la interna de Sapiens, sobre todo José Fernando Ortiz. José es gerente, ha tenido experiencia administrativa gerencial, formación psicoanalítica y él ayuda mucho a partir, como hacer de complemento de la noción epistemológica con la parte práctica en ese aspecto más desde la mirada gerencial. Para hacerles un poco más de profundidad en la investigación, lo que nosotros hicimos fue coger tres muestras, ¿cierto? Tres poblaciones, candidatos, psicólogos y gerentes. Nosotros no nos quedamos solamente con los psicólogos, sino que entrevistamos gerentes, los cuales han sido beneficiados de, de esta tipología de entrevista y nos dieron su percepción sobre cómo les ha parecido que entrevisten en sus organizaciones desde esta perspectiva. Y a los candidatos, que es fundamental. Hay algo que Foucault decía y es, la clínica nos habla del cuidado del otro. Y eso es fundamental porque a veces nosotros pensamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para hacer preguntas a profundidad que generen un impacto amigable, un impacto compasivo en la escucha de un otro? Porque muchas veces son preguntas invasivas. Esto es algo también de lo que vamos a trabajar en el curso. Entonces, sí, Daniela, y bueno, eso para contestarte un poco, un detalle que no había mencionado, tema logístico, nosotros brindamos la posibilidad de pagar vía cuotas, ¿sí? Dependiendo de cómo deseen, aquí hay cierta libertad, se construye un plan de pago, esto es importante saberlo, si hay personas como las que ya tenemos registradas que pagan una parte al inicio, una parte a la mitad, otra parte al final, una parte al inicio, otra parte al final, que eso permite, digamos, mayor posibilidad de participación en el curso, también para que lo tengamos en cuenta. Bueno, no sé si Súper, Alejandro, muchísimas gracias. con mucho gusto, Daniela, gracias a ti por la participación. ¿Hay alguien más que quiera mencionar Hola algo? Alejandro, buenas noches. Hola María Camila, Eh, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy súper interesante el curso y quería preguntarte algo relacionado a lo que estabas mencionando con preguntas invasivas, pues porque a Sí. la larga uno desde la organización lo que se cuida es de que el candidato no se sienta vulnerado, que no se sienta que lo estamos investigando más de la cuenta, porque a veces cuando uno toca esos temas sensibles ve que ellos se predisponen de algún modo. Entonces, ¿de qué manera o sea, ¿de qué manera uno entrena la habilidad de ser como tan cauteloso y, o sea, y no hacer que el candidato se prevenga o que por el contrario lo que haga sea evadir todo lo que preguntamos? Primero te agradezco mucho por tu pregunta, es muy pertinente. Hay un asunto que es importante mencionar y que créanme que me sorprendió en los resultados de la investigación, porque una de las preguntas era cómo usted, que es participante o fue participante de un proceso de selección clínicamente orientado, de una entrevista clínicamente orientada, cómo percibió la forma de preguntar de su entrevistador, partiendo del hecho de que las preguntas pudieron tocar temas altamente sensibles y personales. Esta es una respuesta que fue común y es, les agradecí al final, que nos dimos cuenta que nosotros tenemos un imaginario muy grande de que el otro se va a ofender o el otro se va a sentir tensionado. No sé cuántos de ustedes los que están acá, cuando hacen entrevistas de selección, han tenido la oportunidad de que se fragilice el otro, de que pueda llorar, o ustedes mismos en una entrevista quizá han experimentado ciertas sensaciones nostálgicas, melancólicas, han experimentado con cierta pregunta que algo tocó algo complejo y ustedes se sintieron tocados. Lo que nos decían muchos candidatos era, mire, eso es un tema que yo tengo que trabajar
pero para mí fue favorable que me pudieran preguntar, porque por un lado están los que dicen, les intereso yo desde lo personal, no soy un número más, ¿sí? Pero no me voy a escapar de tu pregunta, María Camila, hay que saberla hacer. Por eso cuando mencionábamos antes, hay una parte, me voy a volver un poco en esta parte donde mencionábamos preguntas estructuralmente ambiguas, ¿no? Uno no dice, y hay que tener, por favor, mucho cuidado y mucha atención. Si un candidato está hablando de su familia, vivo con mi mamá, vivo con mi hermano y con mi perro, uno pregunta, no, invitar, ¿nos quieres hablar algo de tu padre? Algo que nos quieras compartir sobre tu padre, no decir, ¿y su papá qué? ¿Cierto? Pues uno tiene que tener cautela, puede decir, si usted lo sabe preguntar, padre falleció hace 2 años, y tengan mucho cuidado con algo, y es que a veces nosotros estamos tan conectados en el perfil de cargo que dejamos de escuchar al candidato, entonces terminamos. El candidato ya nos dijo que el padre le falleció y le volvemos a preguntar por el padre. Entonces, es algo que puede ocurrir, pero nosotros tenemos que afinar el oído, ¿sí? Y saber un poco la pertinencia de la pregunta. Algo que a nosotros nos sirve mucho es invitar, María Camila. Invitamos al otro a que nos quiera compartir. Además, es fundamental en una entrevista clínica hacer un excelente encuadre. Un excelente encuadre nos puede facilitar y ahorrar muchos problemas, ¿sí? Entonces, es importante mencionarle a la persona que, pues, no está obligada a contestar la profundidad de las preguntas, que puede ser importante, pero que no es una obligación, ¿cierto? No es una camisa de fuerza. Entonces, nosotros tenemos que agradecerle al candidato que viene. No sé cuántos de ustedes hacen atracción y ustedes dicen hoy en día, como Dios mío, no vino el candidato. Casi que uno tiene que agradecerles hoy porque vienen. No sé si les ha pasado. Entonces, eso es lo que te diría al menos por ahora, María Camila. No sé si más o menos eso puede orientar un poco la pregunta. Sí, total, muchísimas gracias. Gracias a ti. María Erazo, ¿cómo estás? Hola Alejandro, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Bueno, yo tengo una pregunta, pues digamos que me ha surgido porque ahorita en donde estoy, pues trabajo en la parte de atracción de talento y pues uno de mis retos es como en los procesos de selección incluir a personas de diferentes comunidades, ¿no? Entonces tenemos a todo Ujú. este tema de la diversidad, de ser inclusivos, de la equidad, bueno, todo este tema de la igualdad, digamos. No sé si de pronto ustedes han contemplado de pronto como de orientar un poquito y dar como no sé, una luz, porque pues uno tampoco, o sea, lo que tú decías, hay que saber hacer las preguntas y lo que uno menos quiere es hacer sentir mal a una persona porque pues estamos trabajando, sí, de una manera pues muy humana. Entonces no sé si de pronto por ahí tienes como algo que de pronto eso nos pueda como aportar. Gracias, María, por la pregunta. Pues mira, eso es algo de lo que vamos a trabajar en el curso, ¿no? Es más, usted ya está inscrita, ¿no? Si Sí, mal no. sí, ya estoy en ese proceso. Ok. Mm, bueno, pues en ese orden de ideas, sí, no, es que, pucha, eso me llevaría, ¿cómo lo puedo plantear? No, o Hay que sea, tener mucho cuidado. como que si lo tienes, o sea, yo quedo más tranquila. O sea, eso es algo de lo que vamos a ver en el curso, Ok, ¿cierto? O sea, ¿qué súper. pasa cuando viene un candidato difícil? Ajá, Así como sí. está el concepto en clínica de paciente difícil, está Ajá. candidato difícil. ¿Qué pasa cuando el candidato no me habla? Cuando es monosilábico, cuando me dice sí, no, ¿sí? Entonces, sobre todo con estos temas, nosotros tenemos una imagen, nosotros vemos cosas en el candidato. Literalmente, nosotros podemos, y lo voy a decir así escuetamente, nosotros podemos tener una primera impresión del candidato sin ni siquiera hablar con él, donde decimos, este chico, esta chica puede tener ciertas tendencias a la homosexualidad, entonces uno puede decir, bueno, más o menos, pues no voy a hacer las preguntas directas, sino pues con mucho cuidado, con mucha cautela. Muchas veces nos podemos sorprender lo que el candidato nos puede decir si nosotros realizamos una buena intervención en el encuadre, ¿sí? Es impresionante porque hay un autor, puede ser, me escapa el nombre en este momento, él es un mexicano, puede ser, se me escapó el nombre, él ha trabajado este asunto de las entrevistas clínicas
Y él menciona, la importancia del encuadre es clave en contextos de la selección clínica. Porque créame, desde ahí es que usted va a poder comprender muchos elementos que giran en torno a la trama personal, ¿cierto? Temas relacionados con discriminación, temas relacionados con la mirada del otro. Pero María, efectivamente eso es algo que vamos ya a profundizar como más a profundidad en el curso para que tengas más tranquilidad, ¿sí? Listo, listo, Alejo, mil gracias. Con todo el gusto. No sé si hay alguien más que quiera poner su palabra. Les recuerdo entonces, si quieren, les interesa recibir más información del curso, pueden escribir a este número. También pueden escribir a @sapienshumano en Instagram. Pueden mandar un mensaje directo por ahí y profundizamos un poco más. Si tienen dudas, me pueden llamar, pueden preguntar. Y bueno, pues agradeciéndoles de antemano a todos por su presencia. Gracias, Alejo. Bueno, Ana. Gracias, Alejo. Chao, José. Mil gracias, feliz noche. Bueno, María Camila, con gusto.